Seguimos trabajando en nuestra lista de reproducción número 10, pero ya tenemos la tarjeta de ejercicios número 2. Este ejercicio está relacionado con arreglos o vectores unidimensionales. Y el planteamiento número 2 me dice lo siguiente. Crear un arreglo unidimensional con una longitud de 5 elementos del tipo de dato real. Solicitar al usuario que ingrese los valores y luego mostrar el arreglo en orden inverso. Aquí encontramos los pasos para la solución que me van a ayudar a modularizar este planteamiento, es decir, a crear pequeñas tareas para encontrar pequeñas soluciones y al final obtener la solución global o total de mi planteamiento. Para eso es este paso a paso. Y esto se compone de varias recomendaciones. La primera recomendación es esta. Me pregunto, ¿qué debemos hacer o qué debo hacer? Primera respuesta, analizar y visualizar la solución del algoritmo a un alto nivel. Yo logro identificar que me piden crear un arreglo unidimensional de 5 elementos tipo de dato real. Y el usuario es el que ingresa los valores o datos. Y por último, debo mostrar ese arreglo original en un orden inverso. Esa es como la lógica final. Si venimos a la segunda respuesta, logro identificar que debemos definir las variables o constantes necesarias para almacenar la información que el problema me plantea. También debo inicializar las variables o constantes con datos ingresados por el usuario o con valores definidos de forma estándar, directa o arbitraria. Entonces pongamos en práctica estas pequeñas tareas acá en nuestro editor de código. El nombre de nuestro algoritmo va a ser arreglo inverso. Comentario, definir variables o constantes. Palabra clave definir, y voy a definir dos variables en este primer momento, el arreglo de números y la variable iteradora, tipo de dato para ambos real, punto y coma. Aquí el comentario, inicialización de variables o constantes. En este punto o en este momento no tengo una inicialización, entonces dejo el comentario ahí que me guíe, pero no implementamos nada por el momento. Si vuelvo a la tarjeta de ejercicios número 2, aquí podemos ver que hay otras recomendaciones. Esta recomendación me dice, debemos definir el arreglo o vector, y la respuesta nos plantea, nos apoyamos en la palabra clave dimensión para pasar de variable a arreglo o vector y también asignar la longitud. Después de eso encontramos otra recomendación que me dice implementar la inicialización del vector, y su respuesta me plantea, aquí es donde entra la lectura, entrada o ingreso de datos por parte de los usuarios con la palabra clave leer. Entonces nos vamos a definir nuestro arreglo y luego lo vamos a inicializar. Esa primera etapa de poblar nuestro arreglo. Estas dos recomendaciones vamos al editor y las ponemos en práctica. Entonces comentario, pasar de variable a vector. Palabra clave dimensión y arreglo de números, abro corchete, cierro corchete, va a tener una longitud de 5 elementos, punto y coma. Segundo comentario, inicialización del arreglo. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y le vamos a decir al usuario ingrese 5 valores numéricos para poblar un vector. Dos puntos espacio, y por acá empezamos a poblar ese vector con ayuda de un ciclo para. Entonces para la variable i empezamos desde 0, vamos hasta 4 porque son 5 elementos y vamos con un compaso de 1 en 1 y vamos a hacer unas instrucciones internas. Primera instrucción, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y le decimos al usuario ingrese el valor número, y esto lo concateno con el valor que tenga i más 1, porque como i empieza desde 0, entonces es muy raro para nuestros usuarios que vean ingrese el valor número 0. Entonces le muestro ingrese el valor número 1, pero yo sé que mi estructura está trabajando desde el 0. Y esto a su vez se concatena con dos puntos, un espacio, y gracias a mi palabra clave leer, lo que nos decía nuestra implementación de la inicialización del vector, esa recomendación de la tarjeta de ejercicios, gracias a mi palabra clave leer, mi arreglo de los números, abro corchete, cierro corchete, en la posición i
va a almacenar el dato que me ingrese el usuario. Recordemos que la variable i es una variable iteradora, pero dentro de un arreglo cambia su contexto y nos ayuda a asignar un valor a un índice específico de esa estructura de datos. Bueno, volvemos a nuestra tarjeta y aquí empieza la magia, por lo que nos pagan. Desarrollar la lógica de negocio. Vamos a desarrollar nuestra lógica. Respuesta. Implementar las operaciones necesarias para que el algoritmo cumpla con lo que solicitan en el planteamiento inicial. Aquí me muestran un ejemplo visual. Mira, hay un arreglo original que en este caso va a ser 55, 56, 57, 58 y 59. Y el arreglo inverso es mostrarlo desde el 59, luego el 58, 57, 56 y 55. Pero yo lo hice con la intención de que vean la diferencia entre un arreglo inverso y un arreglo ascendente o descendente. Eso es muy importante que ahorita lo vamos a ver. Y ya por último mostrar la información por consola, donde me dicen mostrar por consola la información obtenida por el algoritmo desarrollado. Entonces vamos a desarrollar nuestra lógica acá. Comentario, desarrollar la lógica de negocio. Nos vamos con la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, un salto de línea para separar lo que le pedimos al usuario y lo que vamos a mostrar por consola. En este punto nos vamos con el comentario de arreglo o vector original. Yo ya tengo un vector y el usuario me lo llenó de datos, lo pobló de datos. Ahora yo voy a mostrar esos datos por consola. ¿Cómo hago eso? Otra vez con la ayuda del ciclo para. Y empezamos desde 0 y vamos hasta ¿dónde? Vamos hasta el 4 con un compaso de 1 en 1 y vamos a hacer unas instrucciones internas. Esta instrucción es una palabra clave, escribir sin saltar, y vamos a mostrar lo que tengamos en nuestro arreglo de números. Abro corchete, cierro corchete en la posición i. Recordemos que i es una variable iteradora, pero en el contexto de los arreglos me ayuda a identificar los índices y a obtener el valor de cada uno de esos índices. Entonces aquí voy a ver los valores que tenga mi arreglo, que el usuario haya ingresado a la estructura. Por aquí me voy a ir con dos saltos de línea, punto y coma, y por acá hacemos el segundo, comillas dobles, punto y coma, dos saltos de línea para separar simplemente. Aquí nos vamos con el comentario, arreglo o vector inverso. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto se hace también con la ayuda de un ciclo para, pero lo que hacemos acá es cambiar el orden de los índices. Es decir, ciclo para, no vas a empezar desde 0, vas a empezar desde el último índice. ¿Y cuál es el último índice? Desde 4. Y vas a ir hasta el 0 y vas a ir con un compaso de -1. ¿Por qué? Porque vamos de más a menos. Entonces vamos a ir con pasos negativos, como si estuviéramos retrocediendo. Y vamos a hacer unas instrucciones internas. ¿Cuáles son esas instrucciones internas? Palabra clave escribir sin saltar, y lo que tengamos en arreglo de números, abro corchete, cierro corchete, en su posición i, que es la variable iteradora de este ciclo, pero en el contexto de arreglos me ayuda para trabajar con los índices. Y lo que está haciendo es que va a ir desde el 4, luego va a pasar por el 3, luego va a pasar por el 2, luego va a pasar por el 1 y luego va a pasar por el 0. Y recordemos que cada uno de esos índices tiene un valor. Y gracias a este compaso negativo puedo mostrar el arreglo de forma invertida. Vamos a ejecutar esto de una forma fluida para poderlo ver. Por aquí subimos, damos clic acá y aquí lo vemos. Ingrese 5 valores numéricos para poblar un vector. Ingrese el primer valor, digamos que es el 55, luego el 56, el 57, el 58 y el 59. Aquí los tenemos. 55, 56, 57, 58 y 59. Y aquí empiezo a mostrar desde el 59 hasta el 55, pero se ve un poco raro porque no agregamos los espacios en blanco. Entonces concatenamos esta parte y acá igual. Concatenamos estos espacios en blanco y eso nos ayuda muchísimo. ¿A qué? A que se vea más en forma de vector y aquí lo podemos ver. El vector original y este es el vector invertido. Por aquí agreguemos un escribir para que quede un poco más organizado. En el primero, escribir, comillas dobles, punto y coma, arreglo, original, dos puntos espacio, me copio esto y lo pego acá
después del comentario, arreglo invertido o inverso. Voy y veo la consola y aquí lo veo con más claridad. Pero vamos a reiniciar porque quiero que tengan cuidado con esto. Lo que acabamos de ver es un arreglo inverso, no es un arreglo descendente. Porque cuando el arreglo es descendente, su lógica cambia. Es decir, mira, 22, 44, el 6, el 1, el 8. Entonces veamos lo que aquí está pasando. Mira, hay un arreglo original, 22, 44, 6, 1 y 8. Y hay un arreglo invertido, que va desde el último hasta el primero. 8, 1, 6, 44 y 22. Y podemos identificar que no hay como un orden descendente, como se veía en el ejemplo anterior, porque también hay un algoritmo donde nos piden arreglos de forma ascendente o descendente, y su lógica ahí cambia. Este es un arreglo original y un arreglo inverso o invertido. Cerremos esta parte, damos clic en guardar como. Aquí salimos de la carpeta 01-ejercicio 1 y nos vamos a crear una nueva carpeta que va a ser 02-ejercicio 2. Ahí vamos a guardar esta tarjeta de ejercicio número 2 y este algoritmo le vamos a dar el nombre de 01-arreglo inverso. Damos enter, ahí lo tenemos guardado y podemos continuar con el siguiente ejercicio.